difusión que vamos a estudiar y utilizamos al monóxido de carbono como ente regulador de esta difusión. Para poder recordar un poco, vamos a utilizar dos variables, el delco bajo y el delco alto. Normalmente el monóxido de carbono no tiene nada que hacer nuestro cuerpo, entonces si nosotros aspiramos monóxido debemos botar lo que respiramos, porque no tiene ninguna función particular. Pero van a haber cambios de este delco, puede aumentar o puede disminuir de acuerdo a ciertas patologías, y han preguntado eso. Por ejemplo, algo que puede influir mucho en el delco es el grosor de ese espacio intersticial propiamente, ¿no? Uno. Dos, la superficie puede influir. Tres, la hemoglobina, que se encuentra dentro, pues lógicamente es parte del intercambio, también va a influir bastante. Y de repente, algunos no lo toman en consideración a veces, pero la circulación es fundamental, porque si la sangre está lenta o rápida, también influye. Ahora, ¿qué pasa si tenemos un grosor aumentado? ¿No? Si tenemos un grosor aumentado que ocurre en la fibrosis, ejemplo, el EPIT, vamos a encontrar un delco bajo. Esto lo preguntan bastante, EPIT. ¿Ok? No vamos a tener menor grosor, pues, con tendencia, así que esto prácticamente no serviría. La superficie tiende a disminuir en muchas patologías y en esos pacientes también vamos a encontrar, por ejemplo, el delco bajo, por ejemplo, el enfisema. Entonces, estas dos patologías son altamente preguntadas. Entonces, en superficie mayor no vamos a encontrar, así que tampoco podríamos medir esto. Pero acá sí, esto y esto nos preguntan. Del cobajo se ve en EPI, del cobajo se ve en enfisema, pero ya sabemos por qué variable. Con respecto a la hemoglobina, con un del cobajo tendríamos a la anemia como característica fundamental. Y si queremos obtener un delco alto, tendríamos a la poliglobulia. Y un dato interesante, que viene bastante, la hemorragia alveolar. La hemorragia alveolar también sería una pregunta muy repetitiva de delco alto. Creo que es la pregunta de delco alto más formulada en la historia, de todas las preguntas. A nivel de la circulación también puede influir, porque una insuficiencia cardíaca podría originar un un delco bajo, para tomarlo en consideración. ¿Ok? Esto lo vamos a tener siempre en cuenta. ¿Ya? Acá acuérdate que esto es el tema de la hemoglobina, que es fundamental. La circulación para delco bajo, en realidad, lo podemos ver mucho, estos patrones, digamos, podrían verse. Hay patologías que tienen una circulación un poco, como se dice, aumentada, o sea, que hacen un delco alto, por patologías de influencia circulatoria, por ejemplo, como el asma y algunos estados de crisis, pero no están preguntados. Lo que nos van a preguntar es la hemoglobina y el delco alto, que es recontra preguntado, el grosor alto y la superficie baja, que eso se ve en dos patologías, que es un delco bajo, que es EPIT y enfisema, para poderlo recordar, ¿no? Acá abajo un poco te pongo la referencia con respecto al delco. Y en la hemorragia alveolar, que lo han preguntado hartísimo, que te pongo el Fénix ahí para que lo sepas, tenemos un delco súper alto. Es interesante poder verlo. Otras patologías, de acuerdo a la pregunta que nos hayan hecho, sobre todo la fibrosis pulmonar, donde hay delco bajo, y el enfisema, donde nosotros vamos a encontrar también un delco bajo. Esas son las tres preguntas que más o menos han venido. Te pongo algunas otras patologías que podrías ustedes asociar. De repente un delco bajo también con enfermedad vascular pulmonar, también tener un delco bajo con una enfermedad neuromuscular o un delco bajo con una neumonectomía. Si se dan cuenta, casi todos hacen delco bajo. ¿Y por qué preguntan tanto hemorragia alveolar? Porque es el que hace delco alto. Y eso podría ser una pregunta tranquilamente para formulación. Una vez que ya tú comienzas a dominar el tema de la difusión, tienes que entrar a hablar un poco del gradiente, el gradiente de presiones. Y dentro del gradiente de presiones es un poco entender cómo trabaja el gradiente, cómo se formula un gradiente. Ustedes recordarán que para poder hallar el gradiente tenemos que conocer la variable presión alveolar de oxígeno y presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno es el oxígeno que está libre en plasma y que es medido por el ADA. Pero la presión alveolar de oxígeno implica una fórmula que saca varias variables, donde tenemos que comenzar a dominar lo que es la presión barométrica, que por fórmula en las preguntas 760 es nuestro referente constante, menos 47. 47 vendría a ser un poco la presión de agua, que es la presión del vapor de agua, ¿no? Que resta a la presión barométrica. Esto restado con la presión arterial de oxígeno dividido entre un cociente respiratorio, que es el R, que generalmente es 0,8, que en realidad vendría a ser como el BQ, ¿no? La relación entre la ventilación y perfusión, y se queda como una variable. Y alguna vez alguien preguntó ese 0,8 cómo lo originaba o cómo salía, ¿no?
Y en realidad, sí es la relación que existe entre el CO2 eliminado y el consumo de oxígeno. Y queda como una variable para fórmulas para poder considerar, ¿no? Esta sería la pregunta, si alguna vez te preguntaran acerca particularmente de la variable C de 0,8, que es el cociente respiratorio. Un gradiente se define como la resta, ¿no? La resta. Gradiente es igual a la resta entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno. Entonces, esto es muy importante tomarlo en consideración, porque de aquí va a partir todo el proceso. Ahora, nosotros podemos obtener datos de la presión arterial de oxígeno, pero no de la presión alveolar de oxígeno, así nomás. El AGA a veces por fórmula también nos corrige, nos da el gradiente, ¿no? Entonces, por ahí también podemos tener un dato importante, ¿no? El gradiente normalmente debería ser menor de 15. Un gradiente normal menor de 15 está correcto, ¿no? Pero cuando el gradiente va aumentando, quiere decir que la diferencia va siendo cada vez más grande. Esto le da un toque de severidad que hay que tener en cuenta. Ese gradiente es importante porque nos va a permitir clasificar también, cuando estemos haciendo el estudio de la hipoxemia, nos va a permitir clasificar cómo se puede hallar esto y cuál es la influencia. Si, por ejemplo, quisiéramos utilizar un gradiente, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, presión alveolar es igual a 760 menos 47 multiplicado por el FiO2, que es nuestro cociente de cantidad 0,21, sería la multiplicación, que es el 21% de oxígeno que tenemos en el ambiente, ¿no? Esto restado por esta concentración de la presión arterial de oxígeno entre el gradiente, también puede salir con una fórmula que nos ahorraría mucho, que es multiplicando el valor 1,25 por la concentración de CO2. También lo puedes hallar. Y como tú tienes el CO2, la presión arterial de CO2 en el AGA, multiplica eso por 1,25, nada más. Y con eso lo vas a poder recordar. Entonces, tú pones 1,25 por la presión, en este caso, del CO2. Lo que te pongan en la presión de CO2, ponte que te pongan 40, ponte, ¿no? O sea, la presión arterial de CO2. O sea, es importante que tú vayas, como se dice, regulando esa variable. ¿Ok? Lo que te pongan acá en CO2. Normalmente, la mayoría de las veces, ustedes, cuando hacen este tipo de operaciones, acá te pongan, ponte 40. Entonces, cuando ustedes hacen ese tipo de operaciones, ustedes al final lo que van a hallar es la presión alveolar de oxígeno. Así de sencillo, la presión alveolar de oxígeno. Si nosotros hallamos la presión alveolar de oxígeno, ¿qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos a obtener, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hallar? ¿Cuánto normalmente es la presión alveolar que va a restarse con la presión arterial, ¿no? Generalmente el valor aproximado de la presión es más o menos de 105. Es un aprox. Entonces, estas son las variables que manejamos. Ahora, ¿y cuánto es la presión arterial de oxígeno normalmente un paciente? Ponte 95. Ya, entonces, si tú restas la alveolar con la arterial de oxígeno, ¿qué estamos encontrando? Más o menos 10. Y lo que te digo, por un gradiente menor de 15 se considera normal. Entonces, por eso es que el gradiente nos ayuda. Pero cuando aumenta el gradiente, es porque hay algún grado de patología que podemos encontrar en nuestro paciente. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en consideración, ¿no? Dentro de todos estos eh, prototipos y avances que tenemos, hay que considerar estos pequeños detalles, ¿ya? Ahora, este gradiente, cuando hagamos lo que es hipoxemia, vamos a tenerlo dentro de la clasificación y cómo vamos poniendo los diferentes estadios de baja de oxígeno. O sea, acuérdate del gradiente. Entonces, cuando nosotros tomemos un AGA, vamos a puntualizar mucho la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, el pH, y le agregas el gradiente alveolo arterial, para que veas un poco de dónde más o menos se está originando estos cuadros. El tono vascular es un elemento también muy importante que nosotros vamos a utilizar, ya que los vasos sanguíneos en el pulmón, normalmente, acuérdense, este es el pulmoncito, normalmente nosotros tenemos una presión de pulmón que aproximadamente es, ponte 25,8, para que tengas una referencia. Es una presión que se maneja aquí. Esto es
La presión pulmonar es igual como el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. Igualito, o sea, es la presión arterial, ponte, ¿no? Así, gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, siempre nosotros vamos a ver que una presión de cualquier lugar, de sistémica o pulmonar, siempre va a haber la variable de resistencia vascular periférica. Si esto aumenta, aumenta y es hipertensión. Ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, en el pulmón es bien especial. ¿Por qué? Porque si tú le disminuyes el oxígeno, normalmente, o sea, en cualquier parte, ¿qué es lo que ocurre en el cuerpo? Hay vasodilatación en el cuerpo. Pero en cambio, si tú le disminuyes el oxígeno en el pulmón, hay vasoconstricción. ¿Y esto qué ocasionaría? Aumento de la resistencia vascular e hipertensión. O sea, quiere decir que cuando hay menos oxígeno, a la larga voy a generar hipertensión pulmonar. El EPOC, ¿por qué genera hipertensión pulmonar? Porque hay menos oxígeno y el tono vascular hace cierre, vasoconstricción. ¿Y eso por qué ocasionaría cierre? ¿O qué ocasionaría el cierre? Que haya un trabajo excesivo del ventrículo derecho. Le llamamos cor pulmonar cuando hay una repercusión cardíaca por la hipertensión pulmonar que está ocurriendo. Igualmente, hay algunas variables que nos podemos llevar para el examen. Por ejemplo, el óxido nítrico, ustedes saben que es fundamental. Incluso ahora se hacen nebulizaciones de óxido nítrico para pacientes posoperados cardíacos para disminuir la hipertensión pulmonar. Entonces, ayuda a la vasodilatación. La endotelina ayuda a la vasoconstricción, es más potente, es producida en el pulmón, sobre todo en mayor medida, muy poderoso, en realidad en toda la economía, pero en pulmón para que veas cómo juegan ambos. Y recuerda que las concentraciones de CO2 y oxígeno influyen en el tono vascular de manera breve. ¿Ok? Y la acidosis respiratoria metabólica tiene un efecto más vasoconstrictor. Siempre la tendencia es, si hay más CO2 y hay menos oxígeno, hay vasoconstricción. ¿Cuál es el vasodilatador por excelencia? La prostaglandina I2. ¿Cuál es el broncodilatador por excelencia? Prostaglandina E2. Esto ha sido pregunta de examen. Pregunta de examen, pregunta de examen. ¿Ok? Los alfa-adrenérgicos actúan como vasoconstricción y los beta-adrenérgicos como vasodilatadores, ¿no? Acá hay diferentes efectos que podrían trabajar diferentes fármacos. Por ejemplo, el Bosentan, que es un fármaco que prácticamente está trabajando bloqueando, bloqueando el proceso de las endotelinas, ¿no? Entonces, aumentando así la producción de óxido nítrico. Entonces, es interesante, ¿no? Y hay diferentes fármacos, por ejemplo, el sildenafilo, que también va a permitir esta vasodilatación, ¿no? Las prostaglandinas, el alprostadil, la milrinona, todos tienen diferentes formas de presentación que al final, como consecuencia principal, tienen elevar el óxido nítrico y permitir la vasodilatación propiamente establecida, porque da relajación. Siempre cuando ustedes vean óxido nítrico que se eleva, están hablándoles a ustedes de relajación muscular lisa. Y esto, cualquier cosa de óxido nítrico que se eleva, va a sumar definitivamente en este propósito. Con respecto a la dinámica ventilatoria, ya entendiendo los conceptos histológicos, fisiológicos, anatómicos, comenzamos a entender un poco los movimientos que podríamos estar enfrentando en los diferentes pacientes. La dinámica ventilatoria trata de dos momentos. Tenemos la curva volumen-tiempo y tenemos la curva flujo-volumen. La curva volumen-tiempo es la más preguntada. La curva volumen-tiempo, ambas estudiadas dentro de los procesos dinámicos y estáticos de la espirometría. Para poder estudiar estas gráficas hay que preguntarnos dónde las ejecutan. Se hace en el espirómetro. Y el espirómetro va a ser el que nos va a estudiar los diferentes volúmenes y capacidades que se van a observar dentro de la espirometría propiamente dicha. Vamos a tener dos gráficas. Podemos tener este tipo de gráfica en presentación o podemos tener este tipo de gráfica en presentación. En verdad no hay mayor diferencia, solo es cómo lo presentas. Te lo digo porque lo van a ver en diferentes lugares y te van a decir, ay, no sé cómo interpretarlo, ¿no? Es lo mismo, sino que por un tema de pregunta, la gráfica de estilo tipo A es la que más estamos, como se dice, familiarizados. ¿Ok? Bien. Ahora, cuando yo estoy con un paciente en un espirómetro, yo tengo que reconocer si estoy entre una espirometría estática o una espirometría dinámica. Las espirometrías estáticas y las dinámicas se diferencian en algo, que las dinámicas tienen el factor tiempo. Quiere decir que vamos a necesitar medir algo en el tiempo. Por ejemplo, si yo hago una estática, puedo hacer esto. Nada más. Y ahí con eso estudian cuánto volumen hice, cuántas capacidades tengo. Pero si hago algo dinámico, yo voy a hacer esto. Voto. No voto. Sí, 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 sí.
y están contando el tiempo. Van a haber ciertos parámetros que van a nacer en estos procesos. Entonces, así voy a diferenciar uno u otro. Ambas son complementarias, ni una es mejor que la otra, pero ambas se complementan. Pero siempre por lógica y por un tema de logística, vamos a usar siempre la estática de inicio. Si la estática está alterada, la dinámica puede pasar a ser protagonista. Entonces, ¿qué es lo que debemos aprender de cara al examen? Tenemos que aprender a reconocer los volúmenes y las capacidades. Y es muy fácil, miren acá. Cuando yo hago una espirometría, siempre van a ver ustedes que ahí está en la imagen, ¿no? ¿Qué significa esto? El aire que sube inspira y el aire que baja expira. Entonces, inspiración y esta es expiración. Este proceso de este volumen que se está moviendo se llama BAC, volumen de aire corriente o un volumen por bocanada de aire que yo respiro de manera inconsciente. Si yo hiciera el esfuerzo de inspirar, pues haría esto. Y si hiciera el esfuerzo de expirar, saldría esto. Y seguiría. Entonces podemos estudiar acá. Miren, vamos a vivir así. El espirómetro, vamos a poner el color. El espirómetro puede estudiarme este límite hasta este límite. Ya saben ustedes que este límite, ¿qué cosa es? El volumen de aire corriente que ingresa y sale. Entonces este es el BAC. Primer volumen que hay que recordar. Segundo volumen, lo que hay por arriba del BAC. Volumen de reserva expiratoria. Tercer volumen, lo que hay debajo del BAC. Volumen de reserva expiratoria. ¿Solo hay 3 volúmenes, doctor? No, nada que ver, hay 4. Pero ese cuarto no se puede medir en la espirometría, en una espirometría común y corriente, ¿no? Tenemos que hacer la pletismografía, tenemos que hacer el uso del helio, el uso del helio. El helio va a permitir hallar ese pequeño momento, ese volumen que está guardado, que es el volumen residual. Ah, esto se va a hacer con la pletismografía, no con la espirometría simple. Doctor, una pregunta. O sea, hay 4 volúmenes. Sí, claro, a nivel estático 4 volúmenes. Y podemos sumarlos. Por ejemplo, si tú te achoras y dices, voy a sumar todo esto, todo lo que mide una espirometría, se llama capacidad vital. Y si tú tuvieras ya el dato de volumen residual y sumas todo capacidad vital más su volumen residual, eso se llama capacidad pulmonar total. O sea, la suma de los 4 volúmenes se habla de capacidad pulmonar total. Entonces, esta ahorita que estás pidiendo, hay 4 volúmenes y 2 capacidades. Pero hay otras capacidades más. Por ejemplo, si tú hicieras la suma del volumen reserva inspiratoria y el BAC, eso se llama capacidad inspiratoria. ¿Ves la tercera capacidad? Y si tú sumas el volumen de reserva respiratoria y el volumen residual, se llamaría capacidad funcional residual. Entonces tenemos 4 volúmenes y 4 capacidades. ¿Ok? Eso tienen que reconocerlo porque eso es lo que nos van a preguntar todo el tiempo. Y esto se ve, los 4 volúmenes y las 4 capacidades se ve en el mundo estático, porque solo se hace en un momento y no se mide el tiempo. Ahora, variables para la parte dinámica. Ahí sí necesitamos la variable tiempo para la parte dinámica. ¿Y qué aprendemos? Imagínate que estás respirando acá. Y en eso haces esto. Después de haber botado, primero, inflas todo tu pulmón hasta el punto máximo. Y luego comienza a botarlo. Al botarlo, va botando, 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 vamos viendo tiempos, ¿no? O sea, por ejemplo, acá está botando el 25%, el 50%, el 75%, el 100%. Y son 6 segundos. Normalmente en el primer segundo, una vez que cae, al primer segundo, nosotros tenemos que haber botado más o menos casi el 80%. Es bastante. Eso se llama BEF1. Entonces vas reconociendo un poco, ¿no? Volumen expiratorio forzado. O BEF1. Entonces, esa es una variable que se va a dar. Ahora, el cuerpo de los pacientes tiene un número. Y no es lo mismo, ponte la capacidad funcional de un atleta de 2 metros que de uno de 170, de 1,70 m. Entonces, ¿cómo hago? Bueno, tienes que adaptarlo a lo que tú obtienes y a lo que tú podrías obtener. Eso se llama valor teórico. ¿Cómo sé qué podría obtener? De acuerdo a tu sexo, de acuerdo a tu talla, de acuerdo a tu edad. Hemos hecho estudios poblacionales que más o menos tú deberías votar esto. Ese es tu 100 a 120%. Ah, mira. Entonces yo debería manejarme entre un 80 y un 120% de mi valor basado en un valor teórico. Correcto. Por ejemplo, el BEF1 debería estar por encima del 80% para decir que es normal.
Ah, y si está menos de 80, tendrás algún patrón obstructivo. Porque lo que estudia esto en la variable dinámica, sobre todo, son patrones obstructivos. Los patrones obstructivos tienden a dominar en la dinámica. Acá en la dinámica, los patrones obstructivos son dominantes. En cambio, en la estática, más que todo, los patrones restrictivos. Mm, Por ejemplo, acá vamos a poder estudiar las variables de patrón de destructivo y restrictivo. ¿Cuáles son las más importantes que hay que poder hallar? Eso es importante. Si nosotros vemos el tiempo, eso se llama capacidad vital, porque es la suma de todos estos volúmenes, pero como así en el tiempo, se llama capacidad vital forzada. Incluso hay algunos que dividen la cantidad de volumen en el primer segundo entre la capacidad vital forzada. ¿Ah, sí, doctor? Sí, correcto. Se dividiría así, BF1 entre capacidad vital forzada. ¿Y qué cosa es esto, doctor? Esto es el famoso índice de Tiffany. Índice de Tiffany. Normalmente este índice debe ser mayor de 0,8, siempre. Pero si es menor de 0,7, te habla de un patrón obstructivo. O sea, me estoy entendiendo algo, doctor. Cuando usted me dice, por ejemplo, ¿el BF1 diagnostica obstrucción, doctor? No, clasifica, no diagnostica. No diagnostica, clasifica obstrucción. Ok, ok, ok. Ya entendí, ¿no? Y normalmente debe ser mayor, lo normal es que sea mayor de 80%. Lo normal es mayor de 80%. Ok. ¿Y el índice de Tifenio? El BF1 entre la capacidad vital forzada. Ya, acá lo que vamos a ver es que esto básicamente va a servir para el diagnóstico obstructivo. Sobre todo si su valor es menor, acuérdate, menor de 0,7. Ok, 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 ok. Esto es diagnóstico, o sea, diagnóstico de obstrucción y menos 0,7 nos habla de que hay una obstrucción importante, ¿no? Para poderlo trabajar. Muy bien. Pero aparte de esto, también hay otros estudios que se han hecho, sobre todo en tiempos intermedios. Por ejemplo, el volumen botado en el 25 al 75%. Esto de acá hacen hacer ¿qué cosa? El famoso FEM, flujo expiratorio medio. Se dice que el flujo expiratorio medio se lesiona muy frecuentemente en pacientes fumadores. O sea, cuando te preguntan daño precoz en pacientes fumadores, el flujo expiratorio medio. Tienden a ser daños incipientes de obstrucciones precoces. Es un daño precoz obstructivo. Dato muy importante. Entonces, ustedes van a ir viendo y van a ir analizando y decir, ¿no? O sea, doctor, estoy viendo que cada uno de estos parámetros van a ejecutar diferentes actividades, ¿no? O sea, no es que no se desarrolle o no se ejecute, ¿no? O sea, yo voy viendo y digo, acá hay cambios, ¿sí? Y esto lo vamos a ir viendo cuando hagamos la parte incluso de Spiro, donde voy a hablar un poco más de estos detalles. Lo normal es que todas las variables, todos los volúmenes, por ejemplo, todos los volúmenes, todas las capacidades estén entre el 80 y 120%. Hay dos excepciones que hay que recordar muy bien, que es el FEM 2575, que normalmente maneja, digamos, un porcentaje entre 60 y 100%. Son una de las excepciones. El FEM maneja entre 60 y 100% del valor, ¿ok? Y el otro que propiamente es el índice Tifenó, que igualmente vamos a tener lo normal entre el 80 y el 100%. Todos los demás valores van a estar siempre entre el 80 y el 120 por ciento de lo que están midiendo, tanto en volúmenes y en capacidades. Acuérdense, entre el 80 y 120%, todos los demás, tanto volúmenes y capacidades, siempre van a estar entre el 80 y el 120%, como para tener tres variables muy importantes y las excepciones a la regla que se pueden ajustar. Dato importante para poder manejar esto. Una pregunta, doctor. ¿Por qué el índice de Tifenón se considera obstructivo con menos de 0,7 y normal con más de 0,8? ¿Y qué pasa con los que están en el lado entre 0,7 y 0,8? Existirán datos donde nos hagan dudar y lógicamente vamos a comenzar a indagar y estudiar más a esos pacientes. Pero los datos que te he dicho para las preguntas de examen van a ser determinantes, como para que tú puedas tomar 100% una decisión, particularmente en este tipo de pacientes. Ahora, esto vas a ir viendo en la curva flujo, en la curva volumen-tiempo. Existe lo que es la curva flujo-volumen. Esta curva básicamente estudia la inspiración en la parte de abajo y la expiración en la parte de arriba.
¿Ok? Dato muy importante. Y esto vamos a poder ver cuando un patrón tiene un daño expiratorio, habrá cambios. Por ejemplo, mira acá, un patrón obstructivo. Un patrón obstructivo y un patrón restrictivo. Si a mí me preguntaran un día, ¿qué cosa representa un patrón obstructivo? Un patrón obstructivo es representado, así al ojo, por el índice de Tifenó. Cuando queremos nosotros valorar y sacar qué datos nos podrían pedir en la espirometría de los patrones restrictivos, hay que acordarnos que podemos utilizar la capacidad vital funcional, ¿sí? Forzada, disminuida, el BF1 disminuido, pero hay un patrón que en el tema estático lo usamos bastante, que es la capacidad pulmonar total que esté disminuida. Esto van a marcar en las preguntas de examen cuando les venga patrones restrictivos. Esto van a marcar en las preguntas de examen cuando le venga patrones obstructivos. Lógicamente hay patrones mixtos y ellos van a tener un poco de los dos. Entonces un poquito más difíciles son esas patologías que poco lo preguntan, pero siempre van a preguntar cuáles serían aquellas variables que representan a cada bloque. Hay algunas que pueden confundirlos a ustedes porque se pueden ver en ambos. Por ejemplo, un BF1 bajo se puede ver en ambos casos, pero los patrones de capacidad pulmonar total y el índice de Tifenó son bien específicos de ambos grupos de patologías que uno tiene que reconocer. Cuando entramos a la fisiopatología de la hipoxemia, hay que recordar que la hipoxemia, siempre para estudiarla, nosotros tenemos que entender qué estamos buscando y qué tenemos. Tenemos el AGA, tenemos la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2, tenemos el pH, tenemos el gradiente alveolo arterial. Son variables que vamos a manejar nosotros. Incluso hasta el bicarbonato lo podemos encontrar ahí. Lo más importante aquí es reconocer cómo vamos a estudiar un patrón hipoxémico. Cuando definimos hipoxemia, definimos como la presión arterial de oxígeno menor de 80 milímetros de mercurio. El primer paso para el estudio de la hipoxemia es descartar que no estemos ante un estado también de hipercapnia. Hipercapnia lo definiremos como la presión arterial de CO2 mayor de 45. Si tenemos un estado de hipercapnia, entonces nosotros diremos que el paciente, al tener una hipercapnia, al tener un aumento de CO2, es porque probablemente está hipoventilando, o sea, no está cumpliendo la función de fuelle de la caja torácica. Preguntamos hipercapnia y nos dicen que no está en hipercapnia. Vamos a obtener un estímulo aquí. Si está en hipercapnia, otro estímulo aquí. Entonces, la primera pregunta que van a hacer del estudio de la hipoxemia es pensar en CO2. ¿Ok? CO2. Sería como que el paso 1, si lo queremos estudiar así. El paso 1, definir primero que estamos ante una hipoxemia. Entonces vamos a poner acá, ¿no? Defíneme la hipoxemia. Paso 1. ¿Qué haces después? Después que veo el oxígeno, veo el CO2, doctor. Perfecto. Paso 2. Doctor, una vez que he definido esto, ya tengo un tipo de problema, que podría ser la hipoventilación asociada. Ah, ok. Estás reteniendo CO2 porque hay hipoventilación. Sí, correcto, doctor. Tenemos un cuadro de hipoventilación que está presentándose. Perfecto. ¿Y esto qué hacen hacer? El paso 3, que es el gradiente alveolo arterial. El gradiente alveolo arterial puede encontrarse aumentado. Ajá. ¿Y qué pasaría si el gradiente alveolo arterial está aumentado? Y está haciendo un cuadro de hipoventilación. Doctor, en realidad sí está aumentado el gradiente alveolo arterial. Entonces podrían haber varios mecanismos que no te van a preguntar. Porque lo más normal del mundo en las preguntas es encontrar que no esté aumentado. Si el gradiente alveolo arterial no está aumentado y hay una hipoventilación, entonces estamos hablando de una hipoventilación pura. Si hay una hipoventilación pura, ya estamos definiendo un patrón. ¿Qué patrón sería la hipoventilación pura? Que sería el primer mecanismo de la hipoxemia que vamos a definir. Wow. Puede ser que esté dopado, doctor. De repente le dieron un tramadol y estaba por un dolor que tenía y se quedó dormido. Hipoventiló, retuvo, aumentó el CO2, pero por un tema de control nervioso
no por un tema pulmonar, por eso que el gradiente está tranquilo. ¿Qué pasaría si el gradiente, acuérdense acá está el eritrocito, qué pasaría si el gradiente está inflamado? Acá hay inflamación, como en una neumonía. Y cuando nosotros estamos viendo una, por ejemplo, una hipoventilación, nosotros vamos a ver de que las dos características obligatorias es que tenga, uno, tenga un aumento del CO2 y aparte el gradiente alveolar arterial sea normal. Y este va a ser el primer patrón. Y generalmente la mayoría de las causas que uno va a mirar en el día a día son pacientes que han perdido control del aparato, o sea, control respiratorio, ya sea por un estado depresivo cortical, y esto hace que influya en el patrón respiratorio que él va teniendo, reteniendo el CO2. Por eso se llama hipoventilación pura, que es el primer mecanismo de la hipoxemia que hay que tener en cuenta. Volvemos nuevamente al paso 2 y nos preguntamos si hay elevación o no del CO2. Si nos dicen que no está elevado el CO2, entonces siempre el paso 3. ¿Cómo está el gradiente alveolar arterial? Si nos dicen que el gradiente alveolar arterial no está elevado, entonces vamos a decir, bien, el paciente tiene una aparente hipoxemia sin elevar el CO2 y sin alterar el gradiente, y esto se debe probablemente a una alteración de la atmósfera, una pobre atmósfera en oxígeno, por ejemplo, viajar en altura. Entonces, este sería el segundo patrón de la hipoxemia. ¿Ok? Gradiente alveolar arterial normal, con un CO2 normal y con un oxígeno bajo. Ahora, nuevamente, vamos al paso 2. Tenemos el CO2 que no está elevado y el gradiente alveolar arterial está elevado. O sea, el patrón más frecuente. Cuando encontramos un gradiente alveolar arterial elevado y un CO2 no elevado y un oxígeno lógicamente bajo porque estamos en la hipoxemia, este es el patrón más frecuente de todos. Y para esto vamos a tener que hallar una corrección o no al oxígeno. Se le coloca oxígeno al paciente y si se ve que el paciente mejora, se debe a una alteración del BQ. En las alteraciones del BQ vamos a encontrar el tercer patrón y el cuarto patrón. El tercer patrón sería que el paciente está teniendo una alteración propiamente, como nosotros le decimos, de la ventilación-perfusión. O sea, vamos a tener dentro de estos patrones. O sea, vamos a poner alteración de la ventilación-perfusión. Sería el tercer patrón. Y el cuarto patrón sería un paciente que tenga una alteración en la difusión. Esto es interesante porque son patrones que van a mejorar con el oxígeno. ¿Ok? Y esto de la difusión, sobre todo se ven en qué? En enfermedades intersticiales. Ahora, ya tenemos 4 patrones de hipoxemia. La pregunta sería, nuevamente, ¿corregimos con el oxígeno? Un patrón con gradiente alveolar arterial elevado, con CO2 aparentemente normal y oxígeno bajo. No, no se puede corregir con oxígeno. Y ahí nace el quinto patrón, que son los famosos shunts, o el quinto patrón. Estos generalmente lo vamos a encontrar en situaciones muy características donde no va a haber un intercambio adecuado. Por ejemplo, un TEP masivo. Podría ser. Si alguien nos preguntara sobre patologías particulares de acuerdo a cada patrón fisiopatológico, podríamos decir lo siguiente. En el patrón 1 de hipoventilación, como ejemplo podríamos poner una sobredosis de algún tipo de benzodiazepina. Por ejemplo, en el patrón 2 podríamos poner de ejemplo viajar a la altura. En el patrón 3 podríamos colocar, por ejemplo, dentro de los patrones, un estado neumónico, que cuando es muy severo podría ser alteración de la difusión, perdón, alteración del shunt, tipo shunt también, cuando es muy severo, tipo un síndrome de distrés respiratorio de adulto. Podríamos colocar también acá el asma, podríamos colocar acá también el EPOC. Y con respecto a alteraciones de la difusión, pues las enfermedades intersticiales, ¿no? Que podríamos tener, por ejemplo, una enfermedad pulmonar intersticial difusa, un EPIT cualquiera, que ustedes saben que la fibrosis pulmonar estaría como un ejemplo, digamos, de este tipo de enfermedades, para tenerlo en cuenta. Y el tipo shunt, ese que altera el buen intercambio, podríamos poner un TEP, pero masivo, como para que no se pueda oxigenar adecuadamente estos pacientes y pues tengan este tipo de comportamiento. Entonces, estos cinco tipos de
alteraciones fisiopatológicas nos las van a preguntar. Los tenemos que tener recontra reconocidos. Son 3 pasos: ver el oxígeno, ver el CO2, ver el gradiente. Y recuerden que el grupo más frecuente son estos, y a ellos los vamos a someter a la corrección con o no con oxígeno. La corrección o no con oxígeno es con máscara de Venturi por 20 minutos. Y ustedes saben que el FIO2 en máscara de Venturi mínimo es de 0,5 mínimo. O sea, podemos comenzar con ello a unos 4 o 5 litros de oxígeno y tranquilamente podemos ya ver que si en 20 minutos hay una mejora inconsiderable en la saturación, podríamos decir que estamos corrigiendo. Y si vemos que no, estamos ante un componente distinto. Esto se usa mucho en el estudio de cuál sería el origen, ¿no?, del cuadro hipoxémico para poder hallar una causa y pues un tratamiento más dirigido o más objetivo de verdad a solucionar el problema de inicio, ¿no? Es lo que tenemos que aspirar aquí. Cuando hablamos de la curva de disociación de oxígeno y hemoglobina, tenemos que recordar que la hemoglobina va a llevar el oxígeno y lo vemos con el estudio del pulsioxímetro, un parte muy importante. La hemoglobina tiene un comportamiento en esta curva que le llamamos curva sigmoidea. Es una curva sigmoidea. Esta curva sigmoidea va a ser muy determinante porque nos va a permitir tener un comportamiento de la hemoglobina con desplazamiento a la izquierda o con un desplazamiento a la derecha. Esto es bastante loable, bastante importante. El desplazamiento a la izquierda o el desplazamiento a la derecha va a permitir que nosotros podamos eh, saber cómo se comporta en sí esta patología. Este comportamiento bioquímico, más que patología, comportamiento bioquímico. Y para esto, quiero recordarles lo siguiente. Imaginemos que estamos ante el punto aquí que le llamaremos P50. Y esto, la distancia del P50, pongan ustedes que este tamaño es la capacidad de entrega de oxígeno que va a ser la hemoglobina, para que tengan un poco ese detalle. ¿Qué pasaría si la curva se va a la derecha? Si la curva se va a la derecha, observamos lo siguiente. El P50 también ha cambiado. La pregunta para todos sería, ¿cuál será la distancia de aquí para acá? ¿Será mayor o menor? No, doctor, se ve más grande. Listo, entonces va a entregar más. Cuando la curva se va a la derecha, la hemoglobina entrega más oxígeno. Y cuando la curva se va a la izquierda, ¿qué va a ocurrir? Veamos acá el P50, subido. Y entonces veremos hacia arriba, cuando la curva se va a la izquierda, entrega menos oxígeno. Esto es bastante interesante para nuestros patrones. ¿Por qué? Porque con eso estamos estudiando nosotros la entrega o la no entrega de oxígeno. Ahora, si nosotros queremos saber qué variables influyen que la hemoglobina tenga este tipo de comportamiento, vamos a ver qué variables van a cambiarla, ¿no? Entonces, la hemoglobina, cuando se va a la derecha, tiende a hacerlo en lugares que tengan más temperatura, más CO2, más 2 de 3 difosfoglicerato y menos pH. ¿Esto qué quiere decir? Son variables. Siempre les digo a ustedes, la derecha, si nos acordamos de la política, teóricamente son los que más tienen, para recordarlo así. Y acuérdate que más temperatura, más CO2, más concentración de hidrogeniones y más, que sería menos pH, y más con 2,3 difosfoglicerato. Esto recordarlo. Y hablamos de la derecha. Y en la izquierda será la caída de todas estas variables. Caída de temperatura, caída de CO2, caída de concentración de hidrogeniones y caída de 2,3 difosfoglicerato. Perfecto. Ahora, la pregunta es, ¿en qué lugar ocurre que la curva vaya a la derecha? Generalmente el desplazamiento a la derecha se va a dar en lugares donde tengan más estas condiciones, generalmente los tejidos. Y la curva que se va a la izquierda, ¿dónde lo vamos a encontrar? En lugares donde nosotros tengamos esta posibilidad, que ocurrirá en dónde? En el pulmón. Perfecto. Entonces, estamos ante esta situación que se va a presentar. Ahora, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos correlacionar la saturación del oxígeno con la presión arterial de oxígeno? La presión arterial de oxígeno nosotros lo estudiamos con el AGA,
La saturación de oxígeno nosotros lo vamos a estudiar eh, con el pulsioxímetro. Ahora, recordemos lo siguiente. Yo siempre les digo a ustedes que se aprendan un número. El número es 90. 90 de saturación, imagínate que inviertes el 9, ahora es 6. Equivale más o menos a 60. Esto quiere decir que cuando yo tengo menos de 60, ¿estoy en qué? En insuficiencia respiratoria. Es como si tuviera menos de 90, porque estos van a tener un punto intermedio y de aquí para abajo, como para que lo puedas estudiar así. Entonces, menos de 90 de saturación equivale a menos de 60 de presión arterial de oxígeno. Es como una equivalencia para que tengas una referencia. Imagínate, no necesitas colocar un ADA, un pulsioxímetro tienes un buen dato. Ahora, entre 60 y 80 vas a encontrar un cuadro interesante, porque todo lo que sea menos de 80 apuntará ¿a qué? A la hipoxemia. Todo lo que sea menos de 80 apuntará ¿a qué? A la hipoxemia. Dato bastante importante. Ese dato lo podemos correlacionar porque 80 más o menos corrobora con un promedio entre 94 y 95. Por eso cuando una persona tiene menos de 80, es probable que en el pulsioxímetro tenga menos de 94. Y esto es un estado que deberíamos recibir oxígeno, ¿verdad? Entonces nosotros de acá tenemos la famosa hipoxemia, como hipoxemia leve de 91 a 94, hipoxemia moderada de 86 a 90, hipoxemia severa menos de 86, para poderlo tener dentro del mapeo de cómo estudiamos al oxígeno. Este es un dato clave porque cuando estemos estudiando patología respiratoria y estados graves de respiración, en general vamos a tener estos detalles a considerar. Un detalle importante dentro de la mayoría de preguntas que se hacen dentro del mundo fisiopatológico es entender la ventilación mecánica. La ventilación mecánica, quiero que ustedes la recuerden de la siguiente manera. Fin. Cuando una persona necesita ventilación mecánica, generalmente se debe a que está entrando en fatiga, en inestabilidad hemodinámica o hay un trastorno del déficit neurológico. ¿Cómo lo vemos en preguntas de examen? Un paciente que entra a ventilación mecánica, ustedes saben, la ventilación mecánica puede ser una ventilación totalmente invasiva o una ventilación que no sea totalmente invasiva. Cuando nosotros hablamos de ventilaciones totalmente invasivas, es como ese tipo, donde la máquina prácticamente hace de pulmón, está entubado, y la máquina lo ayuda a respirar. Esto es clave. Pero también tenemos esta situación, donde el paciente no está entubado, pero la máquina ayuda a qué? A tener un objetivo de darle oxígeno. Interesante. Estas son ventilaciones mecánicas porque son dispositivos médicos que van a hacer la función respiratoria ayudando al patrón respiratorio. Por eso se llama ventilación mecánica. No toda la ventilación mecánica es entubar, ¿ah? No vayan a marcar en claves, porque van a haber preguntas, por ejemplo, pacientes con EPOC descompensados que en la emergencia necesitan un CPAP. Y el CPAP es una ventilación mecánica, pero no completamente invasiva, para que lo recuerden. A diferencia, por ejemplo, de un tubo, que es invasivo. Entonces vamos diferenciando un poquito estos patrones para que ustedes puedan también ir sacando sus conclusiones, ¿no? Cuando un paciente viene y está en un estado de este tipo, pues necesita un AGA. Y vamos a ver tres condiciones distintas. Nosotros le vamos a llamar a esto criterios clínicos. Criterios clínicos. A esto se le puede añadir ciertos criterios, como son los criterios bioquímicos. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene fatiga muscular, ¿y cómo lo veo esto? ¿Cómo estudio la fatiga muscular? Cuando veo un aumento constante del CO2. Esto hace de que el paciente haya tenido una caída de la función del músculo. Los grupos musculares están totalmente fatigados, están decaídos y hay aumento del CO2. ¿Se acuerdan cuando comienza a ver la falla desde los músculos intercostales, desde el abdomen? Respiración abdominal, músculos intercostales, músculos cervicales, hasta la dilatación de fosas nasales, ¿no? Totalmente ascendente. Y aparte se agrega aumento de CO2, me está hablando de fatiga. Me está diciendo que en pocas horas el paciente va a terminar en una máquina de ventilación mecánica. Si el paciente me habla, por ejemplo, de inestabilidad hemodinámica, me está hablando de que estamos ante una presión arterial media menor de 60.
Pero en preguntas de examen también puede que no te venga la presión arterial media. Lo más frecuente que te pongan es la presión arterial sistólica menor de 90 con una presión arterial diastólica menor de 60. Digamos, este es el patrón más frecuente que nosotros vamos a ver. Con respecto a la parte neurológica, hablamos más que todo del nivel de conciencia. Y dentro del nivel de conciencia, sobre todo un nivel de conciencia que tiende a la caída, o sea, está cayendo el nivel de conciencia, también es un patrón clínico, ¿no? Dentro de los eventos que podría tener el paciente. Ahora, todos los patrones clínicos, que yo le llamo FIN, esta mnemotecnia que me sirve para enseñarles a ustedes en qué situaciones podríamos poner al paciente cuando hay un criterio clínico asociado a un problema ventilatorio, esto se ve muy apoyado por los criterios bioquímicos. Basta con estos dos, ya ustedes toman decisiones en todas las preguntas que puedan tener. Y dentro de los criterios bioquímicos, siempre vamos a tener en cuenta el aumento del CO2. Vamos a tener en cuenta una disminución del pH. Y vamos a tener en cuenta un detalle bastante interesante que casi lo catapulta como el fin para meternos a la ventilación mecánica, que es la no respuesta al oxígeno. Si ustedes encuentran esto en una pregunta, casi están dirigidos a marcar ventilación mecánica. Y no pierdan tiempo, van directo al asunto, se profundizan en esta condición y rápidamente lo pueden responder. Vamos a poner un ejemplo. Viene un paciente con un cuadro de neumonía diagnosticado por tu persona, por un cuadro clínico característico, tiene radiografía y le falta el aire. Tú como médico no tienes un AGA, no tienes nada, le vas a ver las funciones vitales y luego le vas a poner dentro de la función vital el pulso oxímetro. Encuentras que el paciente está con un 92% de oxígeno, o sea, saturación. Lo primero que la mayoría va a hacer siempre es colocar cánulas binasales. ¿Por qué? Porque la cánula binasal le metemos hasta 3 litros y con eso podemos aumentar de 0,24, ponte 0,21 a 0,24, 0,28, 0,32. Nos quedamos en FIO 2 de 0,32. El paciente sigue igual. Vamos a cambiar un poco la cánula binasal, sacamos y vamos a cambiarla. Vamos a ponerle un Venturi. El Venturi podemos comenzarlo con 0,5. Vamos a manejar tranquilamente. Y vamos con 0,5 de frente. Le metemos 5 a 8 litros. Y el paciente está más o menos. Pasa un buen rato y el paciente nota nuevamente caída. No está respondiendo al oxígeno. Y cada vez lo nota un poquito más cansado. Pasamos a máscara con reservorio, que es en realidad el Venturi con bolsa. El Venturi le colocan la bolsa, que nosotros le decimos máscara con reservorio. Y en la máscara con reservorio que viene la bolsa le ayuda a subir el FIO2 hasta 80%. Esto no puede mantenerse más de 6 horas. Una máscara con reservorio, cuando es alguien con bolsa, es porque tienes que definir o va al tubo o se queda. Pero o va al tubo o queda con Venturi para luego decir desescalando o va al tubo de frente. No puedes tenerlo mucho tiempo. Estos pacientes están ahí en la UCI, peleando, como se dice. Y si no responde, tienes que meterlo a ventilación mecánica, invasiva, y lógicamente comienzas con un FIO2 de 100, luego vas bajando porque también recuerda que el oxígeno es tóxico. Entonces también en altas dosis es tóxico, entonces tienes que ir desescalando. Este es el comportamiento regular que ustedes van a tener. Y así es como la mayoría de preguntas terminan en esta ventilación mecánica. Solamente van a marcar CPAP en las condiciones que vean, sobre todo pacientes con EPOC, que vienen descompensados, es el famoso EPOC sobreagregado con infección sobreagregada a la emergencia, ¿no? Y estos terminan en su CPAP, que prácticamente ayuda a la ventilación mecánica propia del paciente, ¿no? En cambio, en el otro ya prácticamente hay un daño pulmonar establecido. Acá estos pacientes no podemos ser tan agresivos con el oxígeno porque tú sabes que en ellos ya se perdió en los EPOCs. El principal indicador, o principal sensibilizador, el principal estimulante no es el aumento de CO2, sino es la disminución de oxígeno. Entonces tenemos que tener un trabajo más dirigido a este proceso de la ventilación mecánica. Cuando ustedes estudien insuficiencia respiratoria, teniendo en cuenta todos los conceptos que hemos visto, siempre recuerden que lo primero que tienen que definir en la insuficiencia respiratoria es la presión arterial de oxígeno. Si esta es menor de 60, ya lo han definido. Luego de ello, siempre piensen que este paciente podría entrar en un síndrome de estrés respiratorio del adulto, que ustedes saben que la causa más frecuente del mismo es la sepsis, sea de foco neumónico, de la que tú quieras. También tenemos como causa muy frecuente en nuestro país el trauma, también importante dentro de ello.
El síndrome este respiratorio tiene una mortalidad, muchachos, del 80%. O sea, hay que saber cuándo uno entra, puede fallecer definitivamente. Y para poder definir un poco este patrón que se hizo tan famoso en la época del COVID, primero tenemos que recordar que el cuadro tiene que ser de origen respiratorio y menor a una semana, o sea, muy agresivo, número uno. Número dos, las imágenes características tienen que ser así, como en parches. Si ustedes ven imágenes en parches, ya es clásico, y que no sea una congestión cardíaca, clásico, que estamos ante un síndrome. Algunos le hablan de pulmón blanco, ¿no? Algunos tocan ese término. Y tercero, que el paciente pues tenga un PAFI, una presión arterial de oxígeno entre la fracción inspiratoria de oxígeno menor de 300. En las preguntas de examen les van a poner de frente menor de 200. ¿Por qué? Porque ya es un criterio sine qua non de, de daño, ¿no? Propiamente establecido. Pero con menos de 300 ya puedes ir más o menos entendiendo de que estás en este tipo de cuadro. Esto hay que tener mucho cuidado cuando se vea estas situaciones. Ahora, nosotros vamos a encontrar en la insuficiencia respiratoria varios tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3. La insuficiencia respiratoria más frecuente que ustedes van a encontrar es la tipo 1, que es la hipoxémica. La insuficiencia respiratoria tipo 1, ustedes normalmente van a, digamos, a tener un patrón en la cual van a tener que analizar cuáles son esas 5 causas probables que lo han llevado al paciente a esta condición, ¿no? En este caso, estamos hablando de un patrón hipoxémico. ¿Cuál de los 5 patrones hipoxémicos se están presentando y cuál de ellos podríamos tenerlos en consideración, si quieres llamarlo así? Entonces, dentro de la mayoría de estos diferentes patrones de la insuficiencia respiratoria, algo que tenemos que recordar es que la insuficiencia respiratoria tipo 1, que es la que solamente te pone la presión arterial de oxígeno menor de 60, tiene 5 elementos distintos de la hipoxemia. 5 elementos. Entonces, hay que analizar cada uno de ellos, cuál podría ser el que determinó una tipo 1, ¿no? Para que más o menos puedas tenerlo tú en consideración. Casi, si te das cuenta, de, de los 5 tipos de hipoxemia que no tengan que ver con el aumento de CO2, 4 de los 5 son prácticamente de tipo 1, ¿no? Porque el que tenía que ver con aumento del CO2 era la hipoventilación. Pero todos los tipo 1, cuando ya está agitado el paciente, puede terminar luego en un tipo 2, donde hay aumento también del CO2 porque ya está fatigado el paciente por el daño. Entonces, esto tengan en cuenta. Entonces, cuando tenga un tipo 1 es más hipoxémico y cuando vean un tipo 2 es que se agrega la variable de aumento del CO2. Y no vas a poner 45, pues más de 45, como siempre te digo, acá será más de 50. ¿Por qué? Porque no hay duda que esto se debe a un patrón respiratorio. Porque yo puedo tener 47, pero eso podría ser un momento transitorio, pero más de 50 es casi establecido. Y que no hay duda de que ya se agrega un patrón de tipo hipoventilatorio. Los tipo 3 le llaman también perioperatorios. Digamos, no están tan característicos de estos cuadros, porque son cuadros que agregan otros tipos mixtos. Hay más cambios que uno podría estar tomando en consideración. Por eso es que la mayoría de veces en las preguntas de exámenes todo lo encajamos en un tipo 1, tipo 2, y el tipo 3, que es la insuficiencia respiratoria tipo perioperatoria, lo ponemos como un mix que podría establecerse, ¿no? Para dato clave. Ahora, dentro de la función respiratoria, nosotros tenemos que saber algunos ejemplos, quizás de los diferentes cuadros, ¿no?, que tenemos. Entonces, cuando nosotros queremos eh, hablar ya de ejemplos dirigidos a la insuficiencia respiratoria, nosotros siempre en nuestra mente debe comenzar todo por el oxígeno. Oxígeno menos de 60, insuficiencia respiratoria. Si el, si el oxígeno es el que está totalmente en el piso, acá pongan oxígeno, esto bórrenlo, pues menos de 60 es tipo 1. Si se le agrega el CO2, es una tipo 2. Entonces, así van a jugar ustedes para la mayoría de casos. La que les va a traer más inconvenientes es la tipo 2. ¿Por qué? Porque cuando el paciente tiene una tipo 2, o sea, es un estado de acidosis, si el pH está normal y para compensar el bicarbonato ha elevado, pues en ese momento tú dirás que está compensada. Claro, es un cuadro crónico. Esto será típico de los pacientes con EPOC.
pero EPOC estables, tranquilazos. Pero un paciente que ya tiene carbonato elevado, lógicamente compensando este aumento de CO2, pero el pH está en el piso, está en acidosis, entonces en un cuadro reagudizado. Entonces acá podríamos poner el cuadro del EPOC exacerbado. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros tenemos un pH normal? Un bicarbonato normal. Estamos ante un cuadro de una insuficiencia respiratoria aguda. Y si es un cuadro de una insuficiencia respiratoria aguda, entonces esto podría ser cualquier elemento, cualquier situación, cualquier evento respiratorio que ustedes se les puedan imaginar. Por ejemplo, podría poner una crisis de asma, como un ejemplo. Porque el paciente no es un cuadro agudo, y un cuadro agudo no va a tener alteraciones del bicarbonato. Probablemente el pH esté también normal, no sea alterado, pero si estoy teniendo yo un cuadro de aumento del CO2, tenga una disminución del oxígeno dentro de estos elementos, es un cuadro que ya el paciente entró en fatiga, ¿no? Totalmente. Y podría estar generalmente, estos pacientes tienden a tener estos cuadros de manera, como se dice, repentina, por lo cual no le da tiempo al cuerpo a compensar esa situación, por eso que el bicarbonato no toma patrón o no toma un protagonismo aquí, ¿no? Entonces estos pacientes pueden ser pacientes con bicarbonato normal y el pH puede que esté normal al inicio, pero cuando ya comienza a tener un mayor cuadro de daño, el pH siempre va a tender a caer cuando el cuadro es más severo. Pero al inicio, un leve, un moderado cuadro va a estar normal. Pero en casos severos ya el pH puede tener un cambio que se va a manifestar. Es importante entonces entender las diferentes causas que pueden atribuir una insuficiencia respiratoria. Y puede ser a todo nivel. Siempre piensen que esto puede ser a todo nivel. Si yo tengo un paciente, y para esto hay que entender el componente respiratorio, ¿no? Desde la cabeza, ¿no? Yo controlo, pero si yo estoy dopado, tengo una menor disminución del sensorio por benzodiazepinas, por un ACV, va a poder terminar en una insuficiencia respiratoria. Entonces, nace todo, por ejemplo, desde el control de acá arriba. Uno, desde el control cerebral, ¿no? En el sistema nervioso central podemos tener causa de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Porque puedo tener un ACV, porque puedo tener una sobredosis de alguna benzodiazepina, ¿no? Voy bajando el sistema nervioso central y me voy ubicando ¿en dónde? Aquí, en la pared torácica. Incluso podría tener un patrón respiratorio alterado si tuviera una lesión medular también, ¿sí? Lo vamos a considerar dentro del sistema nervioso central. Entramos en la pared y podríamos tener una distensión, una alteración de la menor distensión de la cavidad torácica que altere y haga una insuficiencia respiratoria. Por ejemplo, menor distensión de la pared torácica. Y por ejemplo, esto podría verse en las quemaduras, ¿no? Se comienza a hacer una quemadura circunferencial, por ejemplo, ¿no? Restrae, ¿no? Menor distensión de la pared torácica, una fractura de costillas, que también podría terminar en este cuadro. Fractura de costillas, por ejemplo. Los pacientes con obesidad tienden a tener este problema también. Dentro de los cuadros, lógicamente, que altera más el patrón ventilatorio. Y no solamente que tenga que ver con la distensión de la pared, ¿no? Puede ser que los músculos respiratorios estén alterados, ¿no? A nivel de músculos respiratorios también podemos tener problemas, músculos respiratorios. Aquí dentro, por ejemplo, podríamos tener el Guillain-Barré, ¿no? La esclerosis lateral amiotrófica, podrían estar aquí. La polio podría estar aquí. La miastenia podría estar aquí. Entonces, que más que todo apoya a lo que es la unión neuromuscular, ¿no? Alterada. Entonces, estamos hablando de músculo respiratorio. Ahí está el patrón. Entonces tú dices, no, o sea que doctor, yo debo estudiar esto así, sistema nervioso, distensión de pared, músculos respiratorios, como parte importante de los factores que podrían llevar. Claro que sí, es lo que más vamos a ver nosotros en el día a día. Y también vienen después las obstrucciones, bueno, obstrucciones de vías respiratorias. Podemos tener obstrucciones de vías respiratorias altas o bajas, ¿no? Dentro de las obstrucciones bajas, ¿qué tenemos? El EPOC, tenemos que el asma, tenemos qué cosa, las bronquiectasias, tenemos las aspiraciones de la vía. Entonces, también podría afectar, ¿no? Ponte las obstrucciones de tipo fibrosis quística, por ejemplo, ¿no? Y esas serían respiratorias bajas. Y obstrucciones altas, ¿cuáles vendrían a ser, digamos, los más importantes? Por ejemplo, la epiglotitis, influye. El croup influye.
Un laringoespasmo influye, por ejemplo, ¿no? Un angioedema influye. Entonces voy a encontrar diferentes situaciones, sea de obstrucción alta o obstrucción baja, que me podrían dar, digamos, algún tipo, ¿no? O sea, les estoy mostrando diferentes patrones, cómo deben ustedes razonar cuando hay una insuficiencia respiratoria. Váyanse desde el sistema nervioso central, desde la distensión de la pared, que estos son los más frecuentes en distensión, músculos, no solamente el músculo de por sí, sino la parte de la unión neuromuscular, la vía nerviosa periférica que inerva el músculo propiamente, y las obstrucciones de vía aérea. Entonces, eso es como que en su mente debe aparecer rapidísimo. Y con eso comienzan a razonar todo. Comienzan a razonar todo. Lo pueden súper ordenar más, lo pueden dividir aún más. Depende de cómo ustedes lo analizan. A mí me gusta clasificar todo, no más de 4 cosas, porque si no me lo voy a olvidar. Entonces lo voy ordenando. Hay gente que de repente es un poco TOC y va a comenzar a decir músculo, unión neuromuscular, músculo, el nervio. Ya, pero todo eso, ¿qué cosa es? Músculo. Y tu mente lo va a recordar así. Entonces vas jugando y vas viendo qué otros comportamientos podrían haber terminado en esta insuficiencia. Ahora, cuando esta insuficiencia avanza a un nivel más avanzado, siempre te he dicho que esto puede terminar ¿en qué? En la famosa distensión, en el síndrome de distrés respiratorio del adulto, como parte importante para tenerlo en cuenta. Dentro de los fármacos, no es necesario que te vuelvas un mega experto en neumología respiratoria, en neumología, mejor dicho, en farmacología respiratoria. No, acá apunta cosas muy puntuales de que vamos a usar en los diferentes patrones luego de las enfermedades. Una de las cosas que usamos bastante es la adrenalina, desde el punto de vista puntual, el manejo del shock anafiláctico. El asma no tanto, pero está dentro, en los cuadros de asma grave, se considera, pero no está como patrones iniciales, porque hay otros patrones menos dañinos, ¿no? Y también en el paciente que tiene RCP no desfibrilable, ¿no? La sistolia o la actividad eléctrica sin pulso, ahí se usa más. Esas son las 3 cosas que más vas a ver el uso de la adrenalina, puntualmente, ¿ya? Pero por pregunta de examen, siempre vamos a ver la adrenalina de anafiláctico, más frecuente del shock de este tipo. Esto es una pregunta que podría venir con los adrenérgicos. Otra cosa importante es con los beta-2 agonistas. Dentro de los beta-2 agonistas tenemos los beta-2 agonistas que más se usan, que son los de acción corta, y dentro de ellos el salbutamol, más preguntado de la historia está este tipo de formulación, el fenoterol, la terbutalina. Los 3 han sido preguntados, hay que recordarlos. Beta-2 de acción corta. Beta-2 de acción larga tenemos el salmón metido en un pomo de formol, para que te acuerdes del salmeterol y el formoterol. Y hay igualmente esto que sirve para broncodilatar al bronquio que está todo con broncoconstricción por la inflamación. También tenemos anticolinérgicos. De acción corta tenemos el bromuro de ipatropio y el bromuro de oxitropio, pero el más usado es el bromuro de ipatropio. Y los de acción larga tenemos el tiotropio, para que lo puedas tener en consideración. Que hay que recordar que el beta-2 de acción tipo beta-2 es broncodilatador. El anticolinérgico es broncodilatador más disminuye la secreción de tipo bronquial. Importante. ¿Ok? Algo que también hay que recordar bastante son los efectos que podrían darse, los efectos adversos de los beta-2 agonistas. Los han preguntado todos, de una u otra manera, y en exámenes nacionales peruanos han venido bastante. Por ejemplo, han preguntado la hipocalemia, han preguntado el temblor musculoesquelético. Ahora, yo te dejo las demás como cosas que vemos siempre, la taquicardia, la ansiedad, la prolongación del QT que termina en una arritmia mortal y se acabó todo, hay que tenerlo en cuenta. Otros fármacos también que se usan son los bromuros. Los bromuros, bromuro hipatropio, tú estás viendo aquí, lo hemos separado también para que te acuerdes del ABC. Y acá lo que más preguntan son los efectos adversos. Esto lo han preguntado también, han hecho 2 preguntas. La primera ha sido con sequedad de boca y la otra ha sido con obstrucción de cuello de vejiga. Son las 2 preguntas que han venido, pero te dejo otros efectos adversos que podrían venir. La tos paroxística, que se usa mucho en algunos casos de salvataje por paciente que tiene una crisis asmática y la tos paroxística hace que el paciente pueda respirar mejor. Ese es uno. Y otro, en el glaucoma de ángulo cerrado. También ayudaría bastante para poder tenerlo como un efecto, digamos, adverso de estos fármacos anticolinérgicos. Dentro de los corticoides, ustedes saben que los corticoides, no vamos a, o sea, lo mejor que podemos utilizar los corticoides es que sea inhalado. ¿Okay? Lo mejor que puede ser es que sea inhalado, o sea, es lo mejor que puede haber. Esto es fundamental para los cuadros. Los corticoides vía oral, básicamente, y los corticoides endovenosos, siempre vamos a utilizarlos en situaciones
de crisis que no se puedan controlar, o crisis muy severas, sobre todo situaciones que ponen en peligro y necesitamos una antiinflamación muy agresiva. Entonces, esto tenerlo en cuenta por lo diferente. ¿Por qué? Porque esto no se usa todo el tiempo, porque lo que más ocurre es que esto tiene muchos efectos adversos, y por esos efectos adversos que uno evita este tipo de, digamos, de comportamiento, ¿no? Que podemos tener en estos pacientes, ¿no? Por eso, sobre todo. Otro detalle también bastante interesante es respecto a los mecanismos de acción de algunos fármacos que han preguntado, ¿no? Nosotros ya, bueno, la adrenalina lo hemos visto, los beta-2 agonistas, acuérdate de bromuro, que han preguntado, que actúa sobre los receptores Mu, han preguntado, y otros medicamentos, bueno, los corticoides básicamente, que bloquean a nivel de la vía de los linfocitos T, por eso que disminuyen su factor inflamatorio. Las metilxantinas se ha visto que no tenemos un mecanismo actualmente muy descrito, muy conocido, a diferencia, por ejemplo, del bromuro, de los beta-2 agonistas y el bromuro. Los beta-2 agonistas tienden a tener el aumento del AMP cíclico y los bromuros tienden a tener una disminución del eje AMP cíclico. Esto de acá es para el tema de mecanismos que se repiten constantemente en las diferentes preguntas. No necesitas profundizar mucho esto de los fármacos, no necesitas. Solamente en 3 patologías tocamos mucho fármaco. Una de ellas es el asma, que justamente gran parte de estos fármacos están trabajados en lo que es patología de asma. Después todas las demás, casi en respiratorio, no son tan dirigidas a algo tan neumológico, porque hay mucha patología infecciosa, que con infectos se puede controlar, hay mucha patología de tromboembolismos que se puede controlar, hay mucha patología quirúrgica por la parte de neoplasias, hay muchos mecanismos mecánicos, como por ejemplo el manejo del derrame pleural. Entonces, van a ver ustedes que en el tema de asma es casi el que engloba el dominio de fármacos en respiratorio, y ahí es donde tenemos que apuntar a ver los detalles para poder hacer la mayor cantidad de las preguntas. Una vez conocidos los patrones farmacológicos, hay que reconocer también los patrones clínicos que podríamos ver en los pacientes en general. Para enfocar los diferentes exámenes, primero hay que recordar que siempre que hemos estudiado, siempre que hemos eh, rotado en respiratorio, siempre vamos a comenzar estudiando los ruidos. Y si bien nos enseñaron en la universidad que primero comenzamos con la inspección, luego con la palpación, luego con la percusión y al último con la auscultación, es importante recordar que por un tema de pregunta, la mayoría de las veces vamos a comenzar por la auscultación. Y es un detalle que quiero que lo recuerden, por eso que siempre voy a decirte que iniciamos por los ruidos. Y de esto hay que saber cómo estudiar los ruidos, ¿no? En la vista anterior, miren el orden, cómo normalmente se va estudiando, ¿no? En estos ruidos que ustedes ven aquí, ustedes normalmente pueden escuchar algunos tipos de sonido distintos. Los sonidos que están más en la parte superior, ¿no? Tanto en la zona laringe acá, te metes en el hueco justo de la horquilla, puedes escuchar acá, puedes escuchar algunos sonidos medios característicos que son laringotraqueales. Laringotraqueal. Puedes escuchar en la parte superior algunos, digamos, ruidos broncovesiculares, también llamados broncovesiculares. Vas bajando en este orden, siempre comparando. Y generalmente en las bases vas a encontrar más ruidos vesiculares. ¿Ok? Ruidos de tipo vesicular le llamamos nosotros. Bien, esa es en la cara anterior. En la cara posterior igualmente, date cuenta que no vas a ocultar encima de la escápula, ¿no? Sino a nivel de la columna. ¿Ok? Justamente en el espacio interescapular. Y vas bajando igualmente. Vas bajando igualmente. Los sonidos laringotraqueales puedes escuchar en la parte superior. Los broncovesiculares en la parte superior. Y los vesiculares siempre en la base. Siempre en la base, los vesiculares. Entonces tenemos laringotraqueales, broncovesiculares y vesiculares. Y vas teniendo un manejo en orden. ¿Ok? Incluso puede hacer que levante el brazo y en ese espacio solamente vas a escuchar a nivel lateral los vesiculares. Para que tengas una noción bastante clara
de cuáles son los lugares donde tienes que escuchar este tipo de sonido. Acá, dato muy, muy importante. Ahora, también hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos estudiando, hay que ver patrones, ¿no? Patrones normales. Normalmente una respiración es de 12 a 20. Cuando respiramos más de 20 es taquipnea, menos de 12 es bradipnea. Cuando estamos haciendo respiraciones rápidas y profundas, mayores de 20, hablamos de hiperventilación. Cuando alguien está respirando más de 20 y es rápida y profunda, concepto nace de hiperventilación. Cuando tenemos un esfuerzo inspiratorio sostenido, ¿sí? Es una respiración media apnéustica, por ejemplo. Cuando tenemos una respiración con patrones alternos, sobre todo profundos, separados por periodos breves de apnea, tenemos el Cheyne-Stokes, que ha sido el único preguntado de este grupo, de los patrones respiratorios. El Cheyne-Stokes hace esto. O sea, con profundo y luego hay una pausa, ¿no? Característico. Y el que todo el tiempo vamos a ver que no tiene pausa, generalmente es rápido, es el Kussmaul. En los cuadros de cetoacidosis se ve bastante esto, así. Parece que estuviera agitado, ha corrido. Entonces está un patrón de respiración que se puede dar, ¿no? Entonces es bastante llamativo. Estos tres, el de amnéustico, Cheyne-Stokes y Kussmaul, se ven bastante en los diferentes escenarios, digamos, pero hay que conocerlos de lejos, ¿no? Y hay cuadros donde hay una dificultad en la expiración. Hablamos de atrapamiento aéreo, ¿no? Eso se ve mucho en los cuadros de enfisema de estos pacientes, ¿no? Una pregunta que hicieron una vez es con respecto al triángulo de ocultación, ¿no? Muchas personas fallaron, ¿no? Y aquí en el triángulo de ocultación, ¿por qué los mencionan muchas veces? Porque dicen que es el mejor lugar para ocultar un soplo. Por eso. Y el tema de los soplos, si bien se puede escuchar en varios lugares, acá hay mucha teoría, mucho mito en respiratorio. Porque nosotros tenemos el soplo cavitario que dice que se escucha en la tuberculosis, nunca lo he escuchado en mi vida. Y no te preguntan tampoco. Tenemos el soplo anfórico, que se dice que se escucha en la neumotora, jamás lo he escuchado en mi vida. El soplo pleurítico, que se utiliza en el derrame pleural, justamente en la parte superior del agua, donde está colapsado el pulmoncito, ahí, ahí sé que se escucha mejor, nunca lo he escuchado. Y el soplo tubárico, que sí lo he escuchado, el soplo tubárico se ve en la neumonía, pero en la neumonía consolidada, ¿no? Este es el soplo que tú, si lo ves en una pregunta, marca neumonía, porque es el soplo que más se ve, es el más frecuente y es el que todos tenemos acceso, como se dice. Y acá, recordar los patrones, ¿no? Recordar, ver un poquito los límites, ¿no? Que ustedes pueden ver, acá está el borde medial de la escápula, acá está el trapecio y acá está el dorsal ancho, como parte importante de este componente, ¿no? De este componente en general. Ahora, con respecto, así como los soplos son ruidos anormales, podemos también tener algunos patrones dentro de los propios ruidos, ¿no? Que uno como médico va a escuchar. Y esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a recordar algunos, solamente viendo algunas especificaciones, nos podemos adelantar ante qué cuadro podremos estar. Hay respiraciones, lógicamente, que ustedes han visto que se ven más en la zona proximal del tórax, que son de tipo roncante. Las proximales, que están cerca de los bronquios, son tipo roncante, ¿no? Y acá tenemos las periféricas. Entonces, si nosotros estudiamos acá estarían los famosos roncantes. En cambio, más periférico estarían diferentes bloques, ¿no? Acá vamos a encontrar, por ejemplo, los sibilantes. Los sibilantes, por ejemplo, se ven sobre todo a nivel expiratorio. También podemos encontrar los crépitos, los crepitantes. Y los crepitantes generalmente se ven mejor al final de la inspiración. Si ustedes quieren escuchar un crépito, agárrense la patilla y háganse esto, frótenlo. Y van a escuchar un ya, esos son los crepitantes. Los subcrépitos generalmente son sonidos que pueden ser modificados por la tos. Son como crépitos, pero que se pueden modificar por la tos. Eso lo define un subcrépito.
¿ok? También podemos encontrar frote pleural. Eso sí se puede escuchar y se ve al final de la expiración. Estos sonidos, que son sonidos patológicos, nos podrían indicar más o menos qué situación estamos teniendo con nuestro paciente. Ahora, nosotros podemos escuchar resonancias también y con ello, o sea, aparte de los ruidos anormales que podemos escuchar, digamos, también podemos escuchar algunos sonidos tipo de resonancia vocal, sobre todo cuando uno habla, ¿no? Eh, y cuando uno habla, y se escucha un sonido distinto, también nos podría decir de qué cosa podría estar sucediendo. Y para entender ese concepto, quisiera decirles lo siguiente. El sonido que emite un pulmón, para que logres tú escucharlo, va a tener que pasar por diferentes sustancias, por el sólido, por el líquido o por el gaseoso, o sea, el aire. Estos dos conducen mal y este conduce bien, el sonido. Con este concepto que les acabo de enseñar, y ya ustedes van definiendo, ustedes pueden definir la resonancia de la voz. Por ejemplo, si yo tengo un paciente y voy a describir como broncofonía, broncofonía. ¿Qué es la broncofonía? Cuando tú escuchas más. De repente él dice, hola, y tú escuchas, hola, o sea, más fuerte. Broncofonía, escuchar más. Y eso ocurre cuando hay un proceso consolidativo, se puede escuchar más. Porque es sólido, pues. ¿Sí? Entonces, eso es interesante. Pero también puede ser que tú puedas escuchar eh, el sonido bajo, ¿no? El, el pequeño sonido. Es decir, "Ala", y terminas escuchando y dices, parenquimal. Pero ¿en qué situación parenquimal? Estoy bien condensadito. Por ejemplo, cuando hay un derrame, la pectoriloquia, por ejemplo, en la parte que está consolidada, está el agua acá y el pulmón se ha colapsado, ¿no? Entonces esta parte, el bordecito ahí, tú puedes escuchar ahí sonidos. Nace la pectoriloquia. Entonces tú dices, por ejemplo, dices, estás, y se escucha, ¿cómo estás? Y dices, es muy claro, se escucha. Entonces, en bajito lo puedes escuchar mejor todavía y ahí te va definiendo pectoriloquia. Y esto de aquí, con la pectoriloquia, tú podrías definir también patrones de tipo más de derrame. Un parénquima, pero asociado a un derrame. Acá lo pongo. Entonces, son datos ya que ustedes podrían tenerlo de manera, digamos, un poquito desde el punto de vista clínico, ¿no? Desde el punto de vista clínico. Solo para que lo tengan en consideración, ¿no? En consideración. Pero esto acá nos deja una conclusión, que la ocultación para las preguntas de examen va a ser lo primero que ustedes van a ver. Después veremos el tema de la palpación y la percusión. Yo recomiendo, es como que primero escúchalo, después tócalo, después percútelo y después míralo. O sea, al revés de todo lo que hemos aprendido, porque nosotros nos enseñaron primero sacar el polo, míralo. Así debe ser, sacar el polo, mirar, luego tocar, percutir y al final escuchar. Ese debe ser el orden. Pero las preguntas de examen se responden al revés. Miras primero el sonido y luego vas viendo qué dato te dio del examen físico, porque no obligatoriamente te va a dar todos los datos. Para poder entender esta manifestación, estos casos que te enseño, quiero que me acompañes en este cuadro. Es un cuadro resumen, es un cuadro que nos va a guiar, un cuadro que nos va a permitir, como dice, nos da la luz, nos da la luz. Wow, doctor, si este cuadro nos da la luz, entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Observa. Lo primero, acá te he puesto 6 patologías que tienes que dominar. 6. Voy a llevarte de lo más frecuente a lo menos frecuente. Comenzamos por aquí.
Condensación. Condensación. Primera patología. ¿Qué es lo primero que tienes que buscar en la condensación? Auscultación. ¿Y qué voy a ver en la auscultación, doctor? Crépitos. De la auscultación, voy a ver crépitos. Ok, doctor. Puede ser que te pongan soplo tubárico también. ¿Eh? Si te ponen soplo tubárico, marcas nomás. Ya te regalada la pregunta. ¿Te das cuenta? Hoy sí, doctor, bacán. Doctor, pero aparte de crépitos, ¿cómo yo confirmo que estoy ante un cuadro? Fácil, pues. Pon la mano y dile que diga 33. Y si escuchas un aumento de la vibración, es condensación. Este es el patrón clásico que haces marcar, vibraciones vocales elevadas. No vas a encontrar en otra pregunta vibraciones vocales elevadas, en otro cuadro de estos. O sea, crépitos con vibraciones vocales elevadas, lo marcas al toque. Interesante. Doctor, ¿y por qué no llenas inspección y percusión? Porque te vas a confundir con los otros. Te estoy ahorita resaltando lo más importante. Porque, por ejemplo, la percusión es mate, pero si pongo mate te confundes con derrame. O sea, esto es lo más resaltante, hacia el ojo. Si es una pregunta de crépito, vibración vocal alta, marca condensación. El segundo que tienes que estudiar es derrame pleural. En el caso del derrame no es tan fácil. ¿Por qué? Número uno, ¿se escucha el sonido? No, porque es agua, no transmite bien, entonces murmullo vesicular en el piso. Y uno cuando pone esto, en realidad más de uno lo tiene. Por ejemplo, un neumotórax también tiene murmullo vesicular abolido. Entonces no va a definir el derrame pleural. Ahora, si tú le pones matidez, ya cambia, ¿no? Porque si es mate con vibración vocal negativa, tú dices, esto no tiene la condensación, porque la condensación tiene crépitos. Y acá tienen, sí, es verdad, pero la telectasia también tiene matidez y también tiene murmullo vesicular, que no pasa. Pucha, doctor, estoy entre una telectasia y un derrame. Me puedo confundir. Exacto. El cuadro que más se confunde la gente es atelectasia con derrame. Por estos motivos, de la ocultación y la percusión. Doctor, ¿y la palpación hará la diferencia? Poco probable. Y la inspección, poco probable. Entonces, ¿cómo termina usted definiendo con una imagen? La imagen es fundamental. Por ejemplo, si la atelectasia es masiva, siempre la atelectasia jala para su lado el mediastino. En cambio, si el derrame pleural es masivo, el derrame empuja para el otro lado. Y con esto, con viendo el mediastino, tú diferencias atelectasia masiva de derrame pleural masivo. Ahora entiendo, doctor. Pero ya sabes cuáles son los patrones, ¿no? Condensación, ¿qué vas a pensar al toque? Crépitos, doctor. Soplo tubárico, doctor. Vibración vocal elevada, doctor. Perfecto. Derrame pleural, ¿qué vas a preguntar? Doctor, no pasa el murmullo y tiene matidez, pero eso también tiene atelectasia y la diferencia es mediastino. Perfecto, ya tienes 3 patologías. Bien. O sea, no era dominar todito de memoria. ¿Qué es de memoria? Te es razonado. Así tienes que pensar en todos los pacientes y hacerlo rápido, 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 y te salen todos. Doctor, ¿y qué más viene? Neumotórax. En un neumotórax, ¿qué vas a encontrar? En un neumotórax. Murmullo y te dije que no hay nada. Sí, pero solamente con una cosa lo marcas al toque. ¿Qué cosa es esto? Hipersonoridad. También te pueden poner, en vez de hipersonoridad, te pueden poner timpanismo. Ah, qué loco. Y hay que tenerlo en cuenta. Aumenta más el sonido. Y con esos dos lo haces al toque. Interesante, doctor. No lo había visto desde ese punto de vista. Y no solo eso, si es un neumotórax masivo, ¿qué va a hacer el neumotórax masivo? El aire que hace, comprime el mediastino. Y si comprime el mediastino, ¿cuál es la vena con menos presión que vas a encontrar acá? La cava. ¿Y qué pasa con la cava? Se colapsa. ¿Y si se colapsa, hay retorno venoso? No. Se hinchan las venas del cuello, ingurgitación yugular. Si ve ingurgitación yugular, hipersonalidad, neumotórax, atención, correcto. Se llama atención porque está constantemente expandido. Y no tienes que llenar lo demás. Interesante. Y ya tengo ahí. ¿Y cómo sacas el enfisema y el intersticio? Facilito. El intersticial. Facilito. Sale el ojo. Crépitos. Pero doctor, ¿me puedo confundir con la condensación? No. Te ponen la palabra crépitos gruesos. Porque eso es el velcro. Eso es el velcro. Y con eso es suficiente, con eso es suficiente. No tienes por qué pelearte más. Y doctor, ¿y el enfisema? Ese es cuando el pulmón está todo distendido, ¿no? Sí. Te puedes confundir con un neumotórax.
¿Por qué? Porque te pueden poner hipersonoridad. Hipersonoridad. Entonces, cuando tú ves esto dices, ah, ya fue ya. Pero ¿cuál es la diferencia? Que acá hay murmullo vesicular, pero está bajo. No está desaparecido como el neumotor, está bajo. Murmullo vesicular que se escucha muy bajo. Hipersonoridad. Ah, no, este es enfisema. Y se observa que el tórax del paciente, acá vale mucho la inspección, está distendido. Tórax en tonel. En el único que sirve en inspección es en enfisema. Si te das cuenta, ¿quién hace la diferencia de los 4 cuadros? Inspección, palpación, percusión, auscultación. ¿Quiénes son los que más hacen la diferencia? ¿Cuál está más lleno? Auscultación. Por eso que tienes que ser un maestro. ¿Por quién nada más pedimos la placa? Para hacer la diferencia entre el derrame masivo y atelectasia masiva. ¿Por quién hacemos la percusión sobre todo? Por los neumotórax y los mates. Puede ser, claro, atelectasia o derrame. Exacto. ¿Y por quién hacemos la palpación? Solo por neumonías, porque tiene vibración bucal elevada. ¿Y por quién hacemos la inspección? Por enfisema, ¿no? Por el tórax entonel, lo demás no sirve. Entonces te das cuenta que acá, mira, acá te lo voy a poner, que esto de acá, esto de acá, esto de acá, mira, mira, ¿qué cosa es? Es relleno. Son palabras que te pueden poner para poderte memorizar algo que nunca vas a recordar. La gran parte del examen es auscultar. Entonces tienes que entrenar que tu oreja. Si eres en respiratorio, tienes que entrenar tu oreja. Así de sencillo. Doctor, entonces ahí está el secreto de todo. Está completamente el secreto de todo. Así que ya lo sabes.